Mi nombre es Sergio Gómez, yo soy director de posgrado de la Escuela de Psicología. Hoy día nos acompaña Juan Vera, que me imagino muchas y muchos de ustedes conocerán. Juan, dentro de muchas cosas, bueno, fue profesor mío en el Magíster de Habilidades Directivas, que de alguna forma es donde se enmarca el espacio del día de hoy. Tú me hiciste dos ramos, Juan, el de liderazgo, el de liderazgo efectivo, pero también me hiciste acompañamiento y coaching. Pero mi broma, como decía la Cookie antes, como buen anfitrión que fuiste, en verdad Juan tiene una forma al menos en que va narrando las cosas de una forma que a uno le permiten poder irlas como procesando y cuestionándose, ¿sí? Y termina por ser uno de los ramos angulares, yo diría, no solamente para mí, sino para muchos de nuestros compañeros, porque termina por articular esto que supone el autoconocimiento y quitarle, yo creo que todos los prejuicios que pudo haber tenido en algún momento, para terminar siendo una de las piezas como angulares en el desarrollo de competencias o de estas competencias, nuevas competencias que los líderes hoy día debiesen estimar en desarrollar para efectos de poder hacer frente a los desafíos múltiples que tiene el mundo, así como los conflictos múltiples que tenemos y las oportunidades también que vienen por delante. Dicho eso, agradecerles infinitamente por estar acá, por acompañarnos. Juan, como siempre, un gusto. Ya sé que la otra semana voy a poder verte después de no sé cuánto tiempo de manera presencial. También voy a hacer la siga ahí en el Rasuri, así que voy a aprovechar de saludarte. Dicho eso, muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio. Siempre son muy elogiosas tus palabras. Pero la verdad es que ese fue un curso en el que estuviste tú, que era así como hecho a medida, ¿no? Pudimos conseguir tener una gran intimidad entre todos nosotros. Y nada, encantado de que ustedes, así a estas horas de la tarde, tengan ganas todavía de venir a escuchar charlas, sabiendo que estamos en un momento de una especie de sobredimensionamiento, ¿no? de todo lo que es Internet y las charlas. Cuando me invitaron de nuevo a poder estar con ustedes, hablábamos de algo que tuviera que ver con el autoconocimiento. Y para mí era muy importante ligarlo, y fue mi desafío, a un mundo líquido en el que estamos, porque estoy trabajando, como ha dicho antes Sergio, mucho en todo lo que es la articulación y la escucha de ese mundo, ¿no? Y le llamamos así autoconocimiento. En un mundo líquido necesitamos ser sólidos. Y seguramente la información que ustedes vieron, a mí me pidieron que pusiera una frase que lo resumiera, y más o menos lo que dije era que en un mundo líquido, donde todo es incierto, donde todo es cambiante, necesitamos trabajar más todavía nuestra solidez interior. Y para mí, una vez que me preguntaron esto en una entrevista y que no sabía cómo explicarlo, dije, bueno, pues lo sólido puede flotar en lo líquido. Lo líquido en lo líquido se disuelve. Necesitamos mayor solidez para flotar en lo líquido. Lo sólido puede avanzar a partir de un mayor nivel de conciencia, de propósito, de sensibilidades y habilidades para que podamos interaccionar con efectividad, ¿no? Y si esa solidez que nos permite, como medio uno piensa, navegar o nadar encima del agua, ¿no? Requiere un profundo autoconocimiento. Y me gustaría, a la hora de empezar a desgranar un poco esta conversación, en la que, por cierto, siéntanse libres de preguntar. O sea que se puede preguntar al final, pero de pronto hay momentos en el que alguien quiere profundizar alguna idea y siéntanse libre para ello, ¿no? Y quisiera, quizá no sé si para todos es como claro, pero un poco como veo yo el concepto de lo líquido. ¿Por qué hablamos de un mundo líquido, ¿no? Primero porque se contrapone con lo sólido. Cuando hablamos de algo sólido es algo firme, que no es fácil de modificar.
Porque en sí mismo hay por ahí voces, algunos micrófonos que están todavía abiertos. Entonces, es difícil de modificar. Es algo que tiene estructura, entereza. Y lo que pasa es que estamos viendo un mundo en el que lo incierto pues está a la luz del día. Porque la velocidad del nuevo conocimiento, la forma en la que las cosas están cambiando, por lógicas que por cierto han sido desarrolladas por el ser humano, hacen que los propios avances de las cosas nos mantengan permanentemente en la pregunta de cuánto tiempo dura una certeza. ¿De qué podemos estar ciertos que mañana nos demos cuenta que ya ha evolucionado? Es decir, hay una incerteza que yo quiero subrayar porque no es signo de debilidad. Durante un tiempo decíamos, estamos en un momento muy voluble, muy incierto, y era como, a ver si lo pasamos pronto. Hoy en día, la idea fundamental de esta liquidez es, lo incierto tiene que ver con la velocidad del conocimiento y con la forma en que la ciencia y la tecnología están actuando. Tiene que ver con que precisamente por el desarrollo de las cosas, las variables son múltiples. Y cuando tenemos más actores, más de todo, cuando hay más variables, hay más complejidad. Y por tanto, estamos ante cosas que en sí mismas nos resultan más complejas. Lo complejo y incierto no es exactamente lo mismo, pero está hablando de algo que no podemos resolver con maneras firmes, que ya están súper definidas. Entonces hay un requerimiento de miradas que superen el concepto de la mera especialización, de concentrarnos en la parte sin hacernos cargo del todo. Somos parte de un todo. Necesitamos, por lo tanto, tener esta capacidad de visualizar algo mucho más profundo. Es verdad que a veces centrarnos en el metro cuadrado, en lo local, es un buen recurso que te lleva a dar algunas respuestas inmediatas, pero no se hace cargo. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de una manera más amplia, de que el origen de los problemas son de naturaleza global. Y realmente en el mundo en el que estamos cada vez hay más problemas globales. Fíjense que de alguna forma la elogiable política chilena sobre vacunación puede ser interesante verla, pero es muy insuficiente cuando el mundo no da respuestas globales. Es decir, por mucho que avancemos, pues resulta que en un mundo que está interconectado, pues se producirá en otro lugar y nos llegará a nosotros. Otro aspecto que tiene que ver con lo que yo considero la liquidez de una forma extendida es que durante mucho tiempo funcionó de una forma preponderante la estructura de la lógica. Y sin embargo vivimos en situaciones en las que cada vez es más importante lo emocional. Y podríamos comparar la lógica con lo sólido y la liquidez con las emociones. Pero las emociones, como muchos de ustedes conocen, aparte de vivirlo, pues, como dijo el profesor Maturana, son predisposiciones para la acción. Es decir, están imbricadas profundamente con algo necesario para que las cosas funcionen, que es la acción. Lo que sí pasa es que en situaciones en las que todo empieza a ser tan líquido y por tanto a veces tan poco previsible, es que muchas partes de la sociedad, muchos de nosotros, podemos aferrarnos a un pasado que de alguna forma se derrumba, o a la certeza que en algún momento nos mantuvo, sin darnos cuenta de que el ejercicio fundamental de este momento es saber estar encima de la ola, es saber ser capaces de estar funcionando sin considerar que son momentos como que pasarán, sino como formas de vivir que pueden ser muy distintas. Y junto a esto,
vive hoy la sociedad, no solo la chilena, sino el mundo en general, una tendencia a la polarización. Y cuando hay polarización es el signo más claro de que ante esto tan complejo nos vamos a los bastones de las certezas, ¿no? Me voy a quedar aquí en mi certeza y de alguna forma no quiero saber mucho más allá. La palabra líquido, como también muchos de ustedes conocen, viene fundamentalmente por el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no? Que él acuñó el término del mundo líquido y lo acuñó para definir el estado fluido, el estado volátil de la actual sociedad. Él consideraba que era una sociedad que había empezado a perder esos valores que eran sólidos y por lo tanto empezaba a haber una sociedad en la que la incertidumbre, por la vertiginosa rapidez de sus cambios, empezaba a debilitar los vínculos humanos. Siendo que por otra parte, cuando uno piensa en algo más complejo, podríamos pensar que hacen falta mucho más relaciones, mucho más vínculos. Entonces, se producía una sensación de estar en un mundo muy definido. La expresión que él saca de modernidad líquida lo que busca es definir un modelo de social que él lo llamaba, lo planteaba como que implicaba el fin de la era del compromiso mutuo. Y si eso termina, también afecta al espacio público. Podríamos decir que estamos en un momento en el que necesitamos más el espacio público conversacional y las interrelaciones y la colaboración y el ser equipos y el conectarnos, y sin embargo, a partir de este retroceso por todas estas causas que planteamos, se impone un cierto individualismo que lo que va, y cito a él, ¿no? Cuando habla de la corrosión y de la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Ahora, fíjense, cito a Bauman, pero si vamos a un autor como Harari, que también ustedes conocerán, y uno de los libros que yo he estudiado más en algunos círculos de lectura con los que trabajo, en su libro de las 21 lecciones del siglo XXI, tras las 20 primeras lecciones que podemos decir que describen un mundo de relatos sobre conceptos en los que se ha basado nuestra civilización y que cuando los lees te llenas de la sensación de que estamos en un mundo bastante difícil de gobernar, pues su lección 21, precisamente Harari, habla de la meditación. Y dice algo así como: les va a extrañar que estamos hablando de este mundo en el que las cosas nos resultan más difíciles que nunca y puedo estar pareciendo como alguien derrotista, catastrofista, y termina hablando de la meditación y de cómo él encuentra en la meditación una de sus salidas. Por eso me hizo gracia cuando en la universidad, para anunciar esta charla, puso a esta persona en una posición muy zen, meditando, ¿no? Y Harari establece la diferencia entre cerebro y mente, ¿no? Que a veces lo confundimos, pero el cerebro es como el hardware, son las redes neuronales, son las sinapsis, todo el armazón que podemos tener, que sin duda es importante, ¿no? Pero la mente tiene que ver más con una serie de experiencias subjetivas, de emociones que han dejado una interpretación en nosotros, de dolor o de amor o de odio. La postura de los biólogos te lleva a suponer que lo primero produce lo segundo, pero en realidad todo eso está hoy en ese momento. Antes hablaban de la neurociencia, ¿no? En lo que está casi todo por descubrir. Entonces, ¿por qué habla Harari de la meditación? Porque de una forma dice, hay un momento en que necesitamos un alejamiento de las explicaciones, de todo esto que nos lleva muchas veces a polarizarnos o a quedarnos aferrados a una forma interpretativa, a un relato,
que podría haber sido muy valioso en el pasado. La meditación nos saca de las explicaciones y nos lleva a la vivencia de esa experiencia única del vivir, del respirar. La posibilidad de evitar que salgamos dañados, de movernos en una especie de, no sé si inventaré el término, ¿no? Pero de interpretacionitis, ¿no? Para vivir la experiencia más simple de lo que puede acercarse a la realidad entendida como un nosotros que está, un yo que está. Uno de mis filósofos estudiados desde muy joven, porque como en España teníamos que leer algo a Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset tiene una frase muy bella, yo en mi libro Articuladores de lo Posible le cito un par de veces, pero una de ellas que me encanta dice: camina lento, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Parece que esto ya empieza a acercarnos al título. Es como diciendo, sí, todo está complejo, pero a donde tienes que llegar es a conocerte tú, es acercarte a ti. Pero aún no quiero llegar ahí. Quiero ponerle todavía más pimienta al guisado, ¿no? Y a este mundo líquido se une en el momento que estamos viviendo una especie de atmósfera de pesimismo. Hay como un momento especialmente claro. Yo les aseguro que el espíritu que hay detrás de esta charla está más cerca de la letra de Fito Páez, ¿no? Cuando dice esto de ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En una forma de decir, bueno, sí, las cosas están difíciles, pero creamos. Hay un filósofo lituano, Leonidas Donskis, que escribió un libro, es coautor con Bauman de un libro muy interesante que se llama La maldad líquida. Y él dice que nunca hemos vivido realmente un ambiente tan generalizado de miedo, de fatalismo, de que, por ejemplo, de que no hay alternativas a la lógica política contemporánea y que sean unos u otros, esa lógica se va a imponer. Por ejemplo, dicen plantea que no vemos salidas a la tiranía de la economía y que, por tanto, la economía va a primar sobre lo social, estén en el poder quien estén. Hoy se habla del capitalismo, de la vigilancia, como una forma, digamos que, de quitar la libertad en aras precisamente de la supuesta libertad de la economía libre, de mercado. Hoy incluso se teme que la ciencia y la tecnología, por los impresionantes avances que está teniendo, puedan poner en riesgo lo que podríamos llamar un riesgo líquido, el concepto de lo humano. Y voy a profundizar un poco en esto, ¿no? En estos días ha salido una entrevista a un neurobiólogo español, Rafael Yuste, que es muy impresionante porque él es el que convenció a Obama a impulsar un proyecto largo de 15 años, que era Brain, ¿no? Cerebro, y consiguió que se aprobara y que además no fuera destruido por Trump, ¿no? Y ese proyecto lo que trata es estudiar el cerebro humano y él, a lo que quiero llegar es que él da por hecho de que nuestro cerebro estará conectado a Internet, bien por dispositivos internos y externos, y que habrá realidades de ese tipo en menos de 10 años. Y, por supuesto, también plantea de que ya hoy somos leídos, nuestro cerebro, nuestra mente, al final, como resultado de poder conectarse con nuestro cerebro, que ya estamos siendo leídos por estos dispositivos que manejamos, ¿no? Y por lo tanto, pone esa voz de alerta para decir que la sociedad en la que estamos viviendo necesita el establecer ya los neuroderechos. Fíjense que podríamos decir que, con un cierto orgullo, que Chile es el primer país que pudiera tener en su constitución
porque está, por lo menos está puesto entre los temas, el hecho de que constitucionalmente se proteja ese derecho. El derecho a, no ya al libre albedrío, que supongo que lo tenemos, sino que realmente a no ser hackeados, por decirlo de alguna forma, dado que eso podría ocurrir. Dependiendo, por lo tanto, de lo que pensemos sobre la bondad o sobre la bondad, vamos a tener una forma de vivir distinta, porque todas estas cosas se pueden interpretar en un sentido o en otro. Ahora, fíjense que lo que les estoy planteando a partir de esta idea de la biología nos puede llevar a preguntas como ¿qué significará ser humano? Desde experiencias como esta, que van a transformar el concepto de saber, pero también la forma en que aprendemos va a ser absolutamente nueva. Por tanto, la vivencia de experiencias desconocidas puede reconformar, reconfigurar, y no hay ninguna mirada priorística que al respecto, esto que llamamos ser humano. Tomkins plantea que el verdadero optimismo no está basado en sentirnos privilegiados por la vida que tenemos, por el poder que sentimos que podemos tener, sino en creer que el mal es transitorio. Y por lo tanto, poner algo, una esperanza de que eso puede cambiar. Y ahí llegamos un poco a lo sólido. Todo esto que se plantea hasta ahora es para decir bien, efectivamente, estamos en un mundo difícil, lo podemos llamar de muchas formas, se lo ha llamado con muchas siglas, pero si creemos que, siguiendo el enunciado de esta charla, de que en un mundo líquido tenemos que ser más sólidos, ¿lo sólido qué es? Es lo que flota, lo que permite sostenerse sobre la ola, ¿no? ¿Y qué os hace sólidos? Pues según Ortega y Gasset, si no hago la frase de antes, llegar a nosotros mismos, encontrarnos. ¿Cuánto sabemos de nosotros mismos? Es una pregunta que creo que merecería la pena como hacer un punto y aparte, ¿no? Antes de empezar esta charla, cuando me preguntaba Sergio cómo había estado esta última parte, porque me comentaba que había estado en noviembre en Madrid, en el Multinational MBA, donde también estoy con Luz y Eugenia, por eso la saludé y hablamos al principio del aficionado allá. Me pareció interesantísimo ver que estábamos conversando con alumnos de ese programa, que son todos altos ejecutivos, muchos con bastante experiencia, y lo que les había conmovido más en lo que llevaban del trabajo que habían hecho en el Multinational MBA era el trabajo que habían hecho sobre sí mismos. El que de pronto, y alguno de ellos me lo planteaba en estos términos, de pronto decía, yo vine buscando algunas herramientas muy concretas, pero me parece que lo primero que tengo que hacer es definir quién soy, darme cuenta qué quiero, reconocer mi fragilidad. Y esta es una frase textual de una conversación. Es decir, hay algo que si nosotros queremos ser más sólidos, tenemos que encontrar nuestras propias sombras para abrazar nuestra vulnerabilidad. Pero ¿hasta dónde nos conocemos? ¿Hasta dónde somos capaces de sospechar de nuestras certezas? Una de las cosas que yo le agradezco a mi formación como coach fue la forma en que yo en poco tiempo empecé a sospechar de mis certezas. Empecé a sospechar que lo que yo estaba considerando que era una manera que podía repetir N veces y que me había sido éxito, empecé a sospechar que eso pudiera funcionar
si se cambiaban las condiciones del sistema. El autoconocimiento, y voy al punto central de esta charla, pasa por abandonar, o incluso a veces por pelear con el narciso, que a veces regamos sin darnos cuenta, ¿no? Como pensando en la planta misma, ¿no? Hace poco, ahora que se estila esto de los reels, puse un reels en las redes que hablaba de esto, de ese narciso que se gusta a sí mismo cuando se mira en el espejo del agua, ¿no? Y cuando ve su imagen le emociona. Hay algo más bello que yo mismo, ¿no? Debe preguntarse. Y ese ensimismamiento con nuestras propias ideas, en el caso de esta persona es su belleza, ¿no? Pero podría ser de su conocimiento, es la base del narcisismo. Y todo ensimismamiento, fíjense, implica separación del resto del mundo. Y ahí está el gran drama. En otros casos no es la belleza del narciso, es la verdad como el sustituto de la belleza, la idea de que yo tengo la verdad. Estoy tan cierto de que lo que veo es la realidad, que el resto, que todo lo que me rodea se convierte en una especie de rebaño de ciegos o de miopes severos, siempre que no piensen como yo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando vivimos en esa especie de mirarnos a nosotros mismos sin más, nos aparecen dos alternativas. O soy un bastón que les guío, me siento como altruista, pero en el fondo los veo inferiores, o los saco de mi camino. En ambos casos hay algo de inferioridad. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, ese ensimismamiento, que lo quiero distinguir absolutamente del autoconocimiento, porque el narciso no se cuestiona. El narciso se embebe en su propia forma de ser. Pero ese narciso encuentra también su propia némesis y se autodestruye en la medida en que deja de cooperar al desarrollo de la civilización y del mundo en el que está, y seguramente en algún momento determinado paga muy caro esa incapacidad de evolucionar. Hace falta tener el poder personal o un poder personal que no se base en la arrogancia, pero que a la vez no desconozca esta necesidad de cambios y de adoptar nuevas formas, de darnos cuenta de que estamos en evolución, que tenemos que permitirnos, y en este sentido hoy en día podemos decir que hay más gente que a cualquier edad sigue estando preocupado por adquirir conocimientos, por saber, por transformarse, por conocer. Ahora, es verdad que esta necesidad de cambios y de a veces arrojarse a algo a lo que no estamos acostumbrados es difícil. Hay una frase de Ronald Heifetz que a mí me encanta, que él dice que realmente para abandonar esto que conocemos y que nos ha servido en algún momento por algo que desconocido, hay algo que es necesario y es confiar en nosotros y en la vida. No siempre estamos dispuestos para eso. La fragilidad no tiene que ver con el hecho de creernos sólidos o de querer ser sólidos. Quizá la mayor fragilidad es la de desconocer que la tenemos y que de alguna forma forma parte también de lo que podemos ofrecer. Esta mirada realmente de ser capaces de abrirnos a una transformación a partir de la búsqueda en nosotros, no excluye lo que podemos llamar la teoría del reconocimiento, que esto ya es irse a otra fuente, ¿no? A Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt, que desarrolla la categoría de reconocimiento, como que efectivamente necesitamos. El reconocimiento es una especie
tensión moral que dinamiza la vida social. Necesitamos ser reconocidos. Implica que el sujeto necesita del otro para poder construir su propia identidad. Y es verdad que nosotros necesitamos de vivir en sociedad y en relación con otros. Necesitamos ser reconocidos. Pero es difícil que esto ocurra si no logramos primero reconocernos nosotros. Y Jones pone como 3 pilares que me parecen interesantes, que es la autoconfianza. Muchos de ustedes, como yo, consideramos que la confianza es un conjunto de juicios que tenemos sobre nosotros. La autoconfianza cuando creo en mis capacidades, en mis potencialidades, sin autoengañarme, y estoy incluso dispuesto a partir de esas potencialidades a poder declarar mi ignorancia y abrirme al aprendizaje. Y Jones habla también de la autoestima, es decir, ¿qué pienso sobre mí? ¿Hasta qué punto me estimo siendo quien soy, sin necesidad de ser superwoman, superman? Y habla del autorrespeto que plantea en cómo me trato. ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo trato mi salud? ¿Cómo trato mis creencias? ¿Cómo trato aquello que por constituirme necesitaría cuidar? El fondo de lo que quiero plantearles, para ponerle énfasis en el autoconocimiento como algo que me parece que cuando tenemos tanto que aprender fuera, puede llevarnos a sacarnos de ahí. Por eso valoré mucho que el capítulo 21 de Harari fuera la meditación. La necesidad de profundas relaciones que creo que son necesarias para poder avanzar en este mundo en el que estamos, pasa desde luego por la interlegitimación de los otros, pasa desde luego por la compasión, pasa por el cuidado, pero para eso requerimos ese sentimiento de solidez personal que no se base simplemente en la creación de una imagen para vender lo que no somos, que no se base tampoco en encerrarnos en una forma de pensar en la que terminemos siendo prisioneros y que no deje entrar todo aquello que está emergiendo, que está ahí, que va a ir cambiando la manera de vivir en el mundo, que reconfigurará una forma de vivir distinta. Necesitamos, y ahí vuelvo quizá a lo que decía Sergio, que es una de las cosas que las que más insisto últimamente, necesitamos nuevas conversaciones con nosotros mismos, nuevas conversaciones sociales sobre cuáles van a ser los valores que precisamos, si lo que queremos es cuidarnos, si lo que queremos es cuidar la sociedad, si lo que queremos es cuidar el planeta, es decir, para cuidar en suma un futuro vivible, porque es un futuro más humano. Desde ahí estoy planteando esta idea, es decir, miren, y vuelvo al principio para cerrar, que podamos quizá conversar y tener algunas preguntas, es, fíjense que si nosotros aceptamos que estamos en este mundo cambiante, en este mundo definido, que puede llevarnos incluso a que la inteligencia artificial sustituya muchas cosas de las que estamos haciendo, es necesario que cuanto antes le demos importancia a esa inversión e inmersión en nosotros que suponga autoconocernos. Y les aseguro que autoconocernos no es hacer una descripción de simplemente cómo me veo. Es una conversación interior más profunda que trate de pasar, como decía al principio, de poner en interrogación muchas de las formas que he mantenido hasta ahora y que me pudieron servir antes, y
muchas de las creencias que si las contrasto con el mundo, empiezan a hacerme ver que tal vez en vez de lanzarme hacia lo que emerge, me lleva a agarrarme a aquello que está detrás. La invitación, por lo tanto, de este encuentro es esa. Son importantísimas muchos saberes, pero parece que este sigue siendo igualmente fundamental a pesar de las tecnologías y a pesar de los muchos avances, ¿no? Me gustaría, Sergio, si te parece, que abriéramos entonces un poco la idea de micrófonos, primero para que algunas personas puedan decir también lo que piensan, pero sobre todo si hay preguntas, para centrarme en algunas preguntas que pudieran para ustedes ser valiosas para completar el contenido de esta conversación. Sí, de todas formas, pues de eso se trata. Así que, porfa, si es que tienen dudas, consultas o inquietudes, como le decía Juan inicialmente, antes de que llegaran, hicimos este espacio en modalidad reunión para que quienes quieran prender su camarita puedan hacerlo, a diferencia de la modalidad webinar. Entonces, si es que no es el caso, y en definitiva va por llegar a un cierto orden, que puedan levantar la mano si es que no van a prender la cámara a través de... Lo permite en el fondo, donde uno aparece como participante, y así vamos tomando las preguntas que pueden ir teniendo al respecto. Dicho eso, quien tenga dudas, consultas, por favor, las puede hacer saber, o también las puede escribir en el chat, no hay ningún problema. Ah, sí, iba a decir eso, que se pueden poner también si quiere escribirlas, pero bueno, conversemos. Como les conversemos. más conveniente. Yo quisiera hacer una consulta. Hola Juan, qué gusto de verte. Qué bien verte, te vi antes, Olaya, dije, mira, hasta aquí Olaya. Sí, un abrazo. Bueno. Me deja un poco angustiada toda la conversación, más de lo que estoy ya normalmente con todo lo que está pasando, pero me preocupa un tema y es justamente lo que tú hablabas sobre el autoconocimiento y cómo esto nos puede alejar o nos puede hacer más difícil lograr una armonía en torno a valores compartidos. Siento que el tema de los valores compartidos es algo que está hoy día siendo, no sé si denostado, pero subvalorado en el sentido de que cada uno tiene hoy día derecho a tener ciertos valores que pueden ser disruptivos respecto de estos valores que a lo mejor estamos llamando más antiguos. ¿Cómo eso lo podemos armonizar con lo que es este autoconocimiento y lo que es la búsqueda del conocimiento de uno mismo en función de esos valores compartidos? Yo creo que, o sea, es más, no veo ningún obstáculo para ello. Yo precisamente cuando hablo de este autoconocimiento basado en la forma que os planteo, no es aquel que lo que trata es simplemente de defender a ultranza mi individualidad. Es un autoconocimiento que nos lleva, y esa es mi forma de ver a los seres humanos, cuando me cita la idea de fragilidad, nos lleva a darme cuenta que soy interdependiente, que formo parte de un todo social, por eso he hablado de partes y todo. Y que por lo tanto, si algo necesitamos para poder, supongamos, Olaya, que en un momento determinado alguien dijera, pero es que todo esto que vemos fuera es demasiado hostil, demasiado complejo. Bueno, ante lo complejo, lo que hace falta es la colaboración. Es decir, incluso desde una mirada egoísta, por decirlo de alguna forma, la colaboración hoy es mucho más importante en un mundo donde había ciertos caminos en donde los más destacados podían triunfar. Si algo me parece interesante de esta complejidad es que nos invita a tener que buscar soluciones y requerimientos donde intervengan talentos mucho más variados, sensibilidades más diferentes. En la época en la que yo trabajaba con vosotros, bueno, ahora ya no estoy tampoco como tú, ¿no?
en la Fundación Chile, estaba también trabajando en la Agencia de la Calidad de Educación. Y en la Agencia de la Calidad de Educación, cuando empezaron a trabajar habilidades del siglo XXI, en la primera habilidad que recogieron de todas las experiencias de los sistemas educativos más desarrollados del mundo fue la colaboración. Fue el hecho de que la educación no podía fomentar, bajo la idea de destacar, un individualismo que finalmente no implicaba el autoconocimiento. Quizá la palabra autoconocimiento pueda llevar a las personas que es como mirarme el ombligo. Por eso, Olaya, traté de oponer a la idea de autoconocimiento el narcisismo. O sea, ese narcisismo de qué estupendo soy, que bien hago todo, yo me resuelvo la vida. Es precisamente la idea que yo pienso. Narciso no se autoconocía. Narciso se admiraba, se enamoraba de sí mismo sin cuestionarse nada. Autoconocerse significa aceptar mi luz, aceptar mi sombra, aceptar mi fragilidad y darme cuenta que formo parte de algo mucho más profundo con lo que tengo que interactuar. Entonces, para mí, cuando tú hablabas, digo, yo también quiero eso. Cuando hablo de esto, tiendo a que los que estamos conversando vean eso. Gracias. María Jimena Santis ha levantado la mano. Sí. Hola Juan, muchas gracias. Hola. Ha sido una charla, la verdad, que bien iluminadora. Y en mi experiencia, uno suele andar en modo automático, ¿no? Y las organizaciones también solemos entrar en ciertas dinámicas que las mantenemos porque son más fáciles, porque nos consumen menos energía. Y precisamente es como un poquito lo opuesto a un estado mental y emocional que permita el autoconocimiento, porque uno como que ve poco y se ve poco y es capaz de analizarse poco. Y ese es como el estado que yo llamaría como basal de las personas que no de repente se han detenido un rato a reflexionar. Entonces la pregunta es como, ¿de qué manera o cuál es la forma en la que se puede transitar o comenzar el tránsito, que no sea una crisis, porque a veces uno se ve obligado a mirarse cuando está perdiendo algo que valora, ¿no? Entonces la pregunta es cómo, sin necesidad de que ocurra un evento como ese, transitar desde el modo automático, desde el modo como habitual de funcionar a un modo más reflexivo, más de autoconocimiento. Sí. Yo últimamente repito una frase, Jimena, que es: parar es una acción. Porque el verbo parar lo asimilamos a no acción. Pero en la vida, en muchos momentos, en los momentos más difíciles, nos detenemos. ¿Cómo metemos en la formación de nuestros dirigentes, de nuestros directivos, la idea de que la reflexión es una acción de alto nivel? Porque tú señalas, y es algo que es clarísimo, que es en el automatismo nosotros no tenemos conciencia de nosotros. Y a veces no tenemos conciencia de lo que hay fuera. Todo es una especie de rutina elaborada. Y yo creo que está bien que los seres humanos tengamos prácticas y que las empresas tengan procesos. Pero, ¿qué nivel de directivos es aquel que de pronto se hace cargo de que parar es una acción también? Por eso Harari dice, y después de todo esto que les acabo de decir, que en el círculo de lectura que planteo cuando lees el libro, mucha gente dice, realmente me entusiasma, pero ya odio a Harari, ¿no? Porque me está diciendo cosas tan claras que me atemorizan, ¿no? Pero él al final dice, yo
yo mismo me tengo que detener. Su detenerse es la meditación para simplemente salirse del automatismo. Ahora, vuelvo a Ronald Heifetz. Ronald Heifetz también tenía una frase que me parece muy interesante, ¿no? Que él decía, él puso de moda entre todos aquellos que fueron a estudiar a la Universidad de Harvard y lo tuvieron como profesor, pero además en sus libros decía, un líder del siglo XXI tiene que incorporar en sus prácticas una que era subirse al balcón. Y subirse al balcón era decir, salgamos de la operación y vamos a hablar, vamos a subir arriba para vernos a nosotros mismos. Es decir, para observarnos, para ver nuestro propio automatismo, para darnos cuenta qué nos está pasando. No nos estamos dando cuenta que seguramente estamos separándonos de los otros. Estamos hablando de que somos una organización, somos un equipo y estamos rompiendo lo esencial para que eso ocurra, que es la fortaleza de los vínculos. Es decir, yo diría que una de las cosas que me ha parecido, y por eso cité antes a estos alumnos del Multinational MBA, que cuando vivimos esa experiencia, en ese paseo por Madrid que dice Luz Eugenia, uno de los temas, aparte de ver las bellezas de sus calles y lo bueno que está el chocolate con churros del pasadizo de San Ginés, hablamos mucho de estos directivos que tenían mucha experiencia y que de pronto estaban conmovidos. Estaban profundamente conmovidos con el encuentro consigo mismos y con el conjunto de prácticas a las que estaban siendo a veces impelidos, pero a veces ellos mismos se daban cuenta que las estaban impulsando. Por eso en otro momento Jimena hablé de algo que me parece que ya todos tenemos que incorporar, que es ya hablar de habilidades fue un progreso sobre lo que podían ser conocimientos o técnicas, pero yo creo que cada vez hay que hablar más de sensibilidades, de ciertas sensibilidades desde las cuales empecemos a mirar nuestro trabajo, a los otros, el mundo, la sociedad, nuestro rol como parte de un sistema, sobre todo cuando tenemos el riesgo de que todo se automatice, de que dejemos un espacio, porque está muy bien que se automatice todo aquello que no necesita de lo reflexivo, ¿no? Bueno, eso te contestaría, pero es una pregunta que me podría llevar a pasarme de la hora. Muchas gracias. No. ¿Quién más quiere hacer comentario, pregunta? Vale, si alguno tiene algún speech bonito, lo puede aprovechar y decir. Así que, compañera de pasión, cuéntame. Sí, me surge la reflexión sobre qué me ha impedido, a mí mirarme, conectarme, conocerme en el sentido que tú lo propones. Y me encuentro con probablemente lo primero que se me aparece son dos cosas. Uno, el miedo, y también se me aparece como el énfasis que he puesto en la conexión con lo que está fuera de mí, ¿ah? Como que siento que todo me ha llevado a estar en el mundo más que en mí misma, o darme esos espacios, pero me aparecen esas dos cosas. Entonces quería compartir esta reflexión con ustedes y a la vez preguntarte, Juan,
¿qué nos impide? ¿Cuáles son como los obstáculos que nos llevan de repente a olvidarnos de nosotros mismos finalmente? Cuando tú hablas del miedo, yo creo que me parece bien y creo que hay un miedo, que es verdad. Y por eso la mirada de Hohner de la autoconfianza, la autoestima y el autorrespeto me parece central. O sea, yo diría, si tengo la oportunidad de volver a colaborar en lo que es política pública de educación, volvería a insistir en que quizá la escuela esté más cerca de eso, de aspectos como ese, porque yo tengo miedo, entre otras cosas, porque no tengo toda esa autoconfianza ni esa autoestima en mí mismo. Pero la otra parte que me produce tu pregunta es, porque hemos privilegiado, hemos primado el hacer sobre el ser. Entonces hay un momento en que lo importante es hacer. Y si al hacer se le une la competencia sobre la colaboración, pues entonces te lleva al individualismo que hablaba Olaya. Pero lo otro, sin más, aunque no fuera por un hacer competitivo, el hacer pone todo está afuera. Son cosas que hago hacia afuera. Entonces ahí hay algo que es, ¿qué educación? O sea, de hecho, una de las teorías que yo desarrollo en Articulados de lo Posible es, especulando sobre la educación, es la educación que todos nosotros hemos tenido es una educación para trabajar, para ser trabajadores, empleados, empresarios. Es una educación para el hacer. Y cuando resulte de que el trabajo esté realmente en unas décadas, yo no quiero decir para un determinado en 10 años, pero no sea la principal actividad del ser humano, ¿quiénes somos? ¿Para qué hemos sido educados? Puede haber una gran crisis de identidades. Entonces, ahí el péndulo se mueve hacia dos ideas básicas, que es educarnos para ser, educarnos para convivir. Donde el otro tiene que ver con un tipo de relación absolutamente distinta que la que hemos estado haciendo. Claro, eso implica una transformación social muy importante y eso es lo que está en este momento como tensionando el mundo de los ámbitos que sabes que me interesan, como la política, el poder, etc. Así que gracias por tu pregunta. Tenemos a Paz con la mano alzada. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, Juan, muy profunda, muy interesante. Bueno, mi reflexión pasaba por eso, que nosotros no hemos sido formados para conocernos, para autoconocernos. O sea, nos preparamos para ser autómatas. O sea, yo creo que hemos estado como muy, muy ciegos y muy poco conectados con los sentimientos y las emociones. Y bueno, por eso hoy día y desde que ya está la declaración de la educación para el siglo XXI, proyectándola como el saber tripartito, pero aparte del saber hacer, del saber ser, también del saber convivir. De hecho, nosotros tenemos acá en Concepción la próxima semana el Congreso del Futuro y la verdad es que se llama ahí el aprender a convivir, porque hemos dejado de hacerlo. Entonces, mi pregunta, mi reflexión, porque yo creo que tenemos ese diagnóstico bastante claro, que al final hemos ido todos convirtiéndonos así fríamente en autómatas, o sea, viviendo
de manera muy obnubilada, sin detenernos, sin parar, sin reflexionar, sin mirarnos. ¿Qué recomiendas tú como para volver a encontrarnos? O sea, yo creo que las prácticas mindfulness y todo lo que nos conecta con los sentimientos y las emociones, el arte, la cultura, la música, es válido, pero dentro del área académica, ¿sí? ¿Cómo podríamos conectarnos? Es que lo primero, o sea, yo diría que el ser humano trae de una forma innata muchas de estas capacidades. O sea, lo más importante, Paz, es no matar esa creatividad, ese interés en los otros, el juego, una serie de cosas que está y que la educación, como se ha planteado, se encarga como que, si lo miráramos desde esta perspectiva, hay un proceso de deseducación. Es como resetear una serie de capacidades que desde mi punto de vista el ser humano trae. Y que en vez de... y hay algunos sistemas de educación que se caracterizan un poco más por eso, de cómo potencian eso y esas personas, pienso yo, que llegan a ser, están más en paz consigo mismos, ¿no? Es lo primero que, o sea, diría, antes como que pensar en algo que tenemos que poner, yo diría es algo que tenemos que evitar. ¿Qué es aquello que deberíamos dejar de hacer en el proceso educacional? Y algunos expertos en educación lo han planteado así como muy claramente. Es decir, nosotros estamos cortapisando las capacidades creativas y colaborativas del niño. Pero, por suerte, todo lo que está pasando en este momento, parte de todas estas investigaciones, toda esta línea de los congresos del futuro, de las escuelas del futuro, yo creo que empiezan a poner a mucha más gente en esta conversación. De momento, quizá por mi base ontológica, yo diría, no pasa nada de lo que no se habla. Y por tanto, el ponerlo en las conversaciones, el incluirlo como algo que empiece a trascender de los meros expertos educacionales, que sea algo que pasa incluso en aquellas enseñanzas que son más técnicas, sería algo como que desde lo que podríamos empezar a avanzar porque nos sensibilicemos con ello. Así que espero que sea estupendo ese congreso que vais a tener en Concepción. Es una de las cosas que me he propuesto desde de meterme en alguno de estas que he visto las conferencias por fuera, pero me imagino que es distinto cuando también se está entre pasillos. Gracias, Paz. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos. Me enredé más que me desenredé. Me pasa de que este autoconocimiento genera una cierta libertad y lo veo como lo estoy vivenciando, en virtud de conocer la sombra y la virtud y la aceptación de ello. Pero me pasa de que cuando vemos la unidad o esta especialización que comentaste, que después, sin perder el norte de ver el todo, me pasa de que ¿qué tanto de deseabilidad social o de esta temporalidad que estamos viviendo nos esté marcando esa necesidad de poder irnos hacia adentro? Y con esto lo digo en no caer a algo que sea ya predispuesto debido a toda esta tensión que se genera producto de toda la industrialización. Tenemos la mayor cantidad de conocimiento en la historia. Entonces, ahí como que digo, ¿será esta necesidad o esto vendrá desde el origen del ser humano?
esta necesidad de autoconocimiento y libertad. Yo quiero, me vas a permitir que voy a encender la luz porque me veo yo mismo en sombra. Yo creo, Ignacio, que el ser humano tiene una ansia de autoconocimiento como especie. Es decir, es como cuando hablaba de que el niño trae ya el germen de muchas cosas que la sociedad trata de reconducir a partir de una interpretación cultural. Por lo tanto, yo diría, yo creo que estamos poniendo énfasis en el autoconocimiento solo porque la manera en que hemos llevado a cabo nuestra construcción social y la forma en la que trabajamos ha tendido a desdibujarlo o a quitarle una cierta validez. Pero no es la causa. O sea, no es, digamos que no es algo que a partir de ahí surge una necesidad. Más bien lo que estamos planteando es que se está dando, desde el punto de vista, yo veo muchas veces los ciclos como en espiral. Estamos pasando por otro punto en el cual nos damos cuenta de que tenemos que mirar eso, que tenemos que valorar eso porque hay más conocimiento en cantidades industriales, pero si comparáramos el índice de lo que alguien sabía con respecto al conocimiento existente, somos más ignorantes que nunca. O sea, lo que se llamaba un sabio en la antigüedad era alguien que conocía buena parte del conocimiento que existía. En esta velocidad de creación de conocimiento, cualquiera de nosotros compara lo que sabe, que puede ser mucho más de lo que supiera alguien en otro momento, y desde ese momento hemos crecido en eso, pero si lo comparamos con toda la cantidad, no es así. En ese sentido, digo, bueno, yo creo que efectivamente es una sociedad más compleja, pero mi idea, lo que he entendido tu pregunta es, el autoconocimiento existió, o ese requerimiento existió siempre. Las personas que de alguna forma, yo pienso que fueron mayores, los principales filósofos, pensadores, que pusieron en algunos momentos a la sociedad en cuestionamiento, fueron aquellos que realmente hicieron ese camino, como decía Ortega y Gasset, hacia sí mismos, ¿no? En este momento lo que sí podemos decir es que al haber múltiples causas y variables, pudieran haber múltiples intereses para hablar de lo mismo. O sea, podemos estar hablando de algo y los intereses que laten detrás de los que hablan pueden ser muy diversos. Y que para algunos sea solo la consecuencia de esa especie como de pérdida de vigencia que puede existir comparado con un nivel de estándares de conocimiento, y para otros puede ser que sea la lógica de darnos cuenta de que somos parte de un sistema y que como parte de ese sistema nosotros somos individuos que tienen el derecho a su propia dignidad y a su propia diferencia, pero a la vez es un derecho que ocurre dentro de un sistema al que pertenecemos, que la cultura que lo dirija, o la cultura en la que se sumerja, es la que finalmente puede llevarnos por un camino o por otro. Casi todo lo que hay en este momento podría llevarnos a un mundo oscuro o a un mundo luminoso. Va a depender mucho de la ética, va a depender de los valores y de algunas decisiones que tomemos que son fundamentalmente humanas. Esa es mi interpretación. Y como dice Harari en ese capítulo, dice, todavía nos queda algún tiempo para tomar decisiones.
que es como decir, porque como nos veremos mucho, no sé si vamos a tener tanto tiempo cuando estemos conectados a la red, ¿no? Y llega un momento en que no sabemos si este es mi pensamiento autónomo o el programa que me está dirigiendo sin saber. Gracias, Ignacio. Sergio quiere tomar la palabra porque puede ser que sea el momento de cerrar, ¿no? Se acabó. No, quería terminar esto. Lo que quería sumarle a lo de Ignacio y como a lo que planteáis tú, que me quedó dando vuelta, tiene que ver con que yo creo que en los últimos 100 años, quizá, los últimos 120 años, a propósito como de las modificaciones sociales o de los tipos de sociedad, cuando existe esta transición entre la sociedad tradicional a la moderna, desde el punto de vista al menos del desarrollo de la identidad, uno de los grandes cambios que tuvo el ser humano es dejar el somos lo que siempre hemos sido para pasar a un espacio en donde podían generar más reflexión respecto de eso que querían ser. De hecho, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la depresión económica estadounidense, la primera gran migración de alumnos escolares, había como una transición preprogramada entre la salida del colegio al trabajo. Y esa preprogramación a los años 70 se corta a poder darle espacio de como esto es lo que va a pasar a un espacio de elección, como para poder decir, sabéis que nos quedan decisiones por tomar y decisiones que de alguna otra forma tienen una cierta lógica, una cierta inercia, que inevitablemente están impactados por los valores sociales que hoy día nos acontecen y que han cambiado y que de alguna otra forma definen también los tipos de generaciones que hay hoy día en el mundo, que al menos se identifican 6, siendo los alfa los más chiquititos que tienen hasta 6 o 7 años hoy día. Pero bueno, dicho eso, y en palabras de Harari, y ahí yo concuerdo contigo, creo que quizás ahí o a través de él hay un buen estímulo como para poder intentar explicarnos ciertas cosas hoy día que terminan por ser relevantes, haciendo una recapitulación histórica de qué es lo que ha producido esta inercia o este desarrollo que nos lleva a este punto, en donde si bien, como dice Ignacio, tenemos mucho conocimiento, la pregunta que cae de cajón es cómo lo gestionamos, creo yo. Y en ese plano, o al menos yo así lo capturé del magíster que hice contigo, Juan, es mientras más conocemos, más sabemos de cosas que nos tenemos que ir haciendo cargo que antes no sabíamos. Lo propongo desde la lógica del liderazgo, al menos. Hoy día a tu oficina puede llegar no sé si es buena la palabra, como subalterno, alguien que en el fondo forma parte de tu equipo, con complicaciones que 20 años atrás no le llegaba a decir al jefe. De hecho, ustedes me disculpan el francés, pero mi papá decía cuando él era chico que la depresión se curaba con una pata en el poto. Lo que para mí hoy día como psicólogo es fuera toda norma. Dicho eso, estos nuevos conocimientos de nuevas cosas que pasan terminan por tensionar, por ejemplo, a un líder que requiere del desarrollo de competencias dentro de las cuales aparecen no solamente aquellas que son estratégicas, sino que al menos aquellas que son relacionales, en tanto el vínculo con los otros, pero también interpersonales, en tanto el desarrollo de ciertas habilidades que nos permitan nuevamente poder conocernos lo suficiente como para poder, creo yo, marcar distinción con el de al lado, pero al mismo tiempo aprender a cómo poder empatizar con ese de al lado y acompañarlo y acompañarnos en este capítulo que supone el autodesarrollo y el autoconocimiento. Eso. Sí, o sea, Peter Lawrence hace muchos años ya decía: asciendes por conocimientos técnicos cuando lo que requieres son habilidades humanas, ¿no? Porque en el fondo llegas a un nivel de aporte de valor que es distinto. Yo diría que a todo eso le añadiríais sensibilidades del mundo para el mundo en el que estamos, ¿no? Y por lo tanto, creo que en la medida en que aquellos que
estamos relacionados con la educación o las instituciones como es la universidad, que se planteen formar líderes para el mundo, tendrán que empezar a darle mayor importancia a ciertas cosas. ¿No? Billy. No serían simplemente lo que podemos llamar actividades complementarias, ¿no? sino centrales, de la misma importancia que pueden tener otras. Pero bueno, es un tema en el que se está escribiendo mucho, se va a seguir escribiendo, tenemos que seguir pensando, pero que realmente es subyugante, porque a mí personalmente, con esto termino, esa pregunta de ¿qué va a significar ser humano dentro de una década? Me produce algún escalofrío desde el momento en que nuestras experiencias van a ser realmente diferentes. Cuando empecemos en la cuarta realidad, la quinta dimensión, todo lo que ya aparece como experiencias un poco lúdicas y que se conviertan en formas de vivir, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención y nada, esperemos que para algunos les anime a seguir por esta vía, ¿no? Y bueno, agradecerte nuevamente, como siempre, total y absolutamente inspirador, como que deja algo harto que pensar. Yo cierro este espacio compartiéndoles una de las grandes preguntas que nos hizo Juan a este magíster a la medida que tuvimos, del cual Juan también es profesor, que es el magíster de habilidades directivas, que de alguna forma es el que termina por generar este espacio. Juan nos preguntó en la primera clase si es que nos habíamos dado cuenta que nosotros éramos el recurso más importante que teníamos, y si es que nos habíamos dado cuenta cuánto lo cultivábamos. Entonces, en ese sentido, creo que hay como un buen espacio, ¿sí? Y dado ese buen espacio, voy a aprovechar, tal como lo hice anteriormente, de poder dejarles ahí un link que va a contener tanto este espacio como al menos 60 que hemos hecho con distintas temáticas, como les había dicho, que es un repositorio de un montón de charlas que creo pueden visitar y revisitar y que creo que pueden sumarles a esta lógica que Juan plantea, tanto nutrir a este recurso tan importante que somos los unos y los otros. Y además de eso, por si acaso tienen dudas, consultas o inquietudes que pueda resolverles en función de las distintas cosas que desde la Escuela de Psicología estamos haciendo, al menos para efectos de el área de posgrado, no pierdan cuidado en escribirme, ahí les dejo mi mail, yo encantado de que sigamos en contacto. De todas formas ya les escribí hoy día para recordarles este espacio, así que ya debiesen tener en sus mails mi mail. Insisto, encantado de que sigamos en contacto nuevamente, Juan, agradecido de poder contar contigo, de verte, y nos vemos la otra semana en Errázuriz, estimado mío. Sí, preguntaré por ti. Ya, no voy a poner. Genial. Okay. Un abrazo grande a todos, cuídense harto, tengan linda noche. Chao. ¿Sí? Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Saludos, muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao, que descansen. Gracias por todo. Gracias a ti, Adolfo. Gracias por la invitación. Chao, Gracias chao. por venir.